Mi hijo me dijo por mensaje, no me importa quedarme sin padre si eso significa estar con mi esposa. Le respondí, entonces, a partir de ahora, arréglense solos. Cancelé la boda de $200.000, retiré el coche que le había dado, bloqueé sus cuentas y borré 529 comprobantes. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte y comentar desde dónde estás viendo este vídeo. 62 años. Más de 4 décadas construyendo un imperio. Millones en patrimonio. Y todo se vino abajo con un único mensaje de WhatsApp. No me importa perderte si es para seguir con mi esposa. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera, y ese fue el mensaje que mi único hijo, Roberto, me envió un martes de marzo que jamás olvidaré. No era solo una frase, era una sentencia de muerte para todo lo que construí en vida. Estaba en la oficina de mi constructora en Guadalajara cuando el celular vibró. Pensé que sería sobre el proyecto del centro comercial que inauguraría en 2 meses, o tal vez sobre la boda de Roberto, programada para junio. $200.000 ya gastados. La fiesta de ensueño que yo estaba pagando para mi hijo y Sofía, su prometida. Pero cuando abrí el mensaje, sentí que el mundo se desmoronaba. Papá, me cansé de esta situación. Sofía ya no aguanta más tus exigencias ni tu control. Si usted no deja de interferir en nuestra relación, tendré que elegir. Y ya elegí. No me importa perderte si es para seguir con mi esposa. Lo leí 3 veces. Luego 3 más. Las palabras bailaban en la pantalla como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. No me importa perderte. Mi hijo, el niño que tomaba mi mano para cruzar la calle, que lloraba cuando yo viajaba por trabajo, que decía que quería ser como su papá cuando creciera, me estaba descartando como si fuera un mueble viejo. Mi secretaria, Dolores, entró en la sala y de inmediato notó que algo andaba mal. Señor Herrera, ¿está todo bien? No respondí. No podía. Me quedé mirando esa pantalla, esas palabras que parecían escritas por un extraño. ¿Realmente conocía yo a este Roberto? ¿Habían sido una mentira todos esos años? La respuesta salió de mis dedos antes de que mi cerebro terminara de procesarlo. Entonces, a partir de ahora, arréglense solos. Y eso fue exactamente lo que hice. En ese mismo instante, tomé el teléfono y llamé al organizador de la boda. Señor Herrera, ¿cómo está? Justamente estaba revisando los últimos detalles de la ceremonia. Cancele todo. Perdón. Cancele la boda. Todo. Ahora mismo. Pero, señor, faltan solo 3 meses. Los proveedores, el lugar, las flores ya fueron encargadas. No me importa. Cáncelo. Y que quede muy claro, no pagaré un centavo más. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. ¿$200.000 tirados a la basura? Para el organizador, parecía una locura. Para mí, era liberación. Después llamé a mi abogado. Ricardo, necesito que retires a Roberto Herrera de todas mis cuentas bancarias. Ahora. Miguel, ¿qué pasó? Él tomó su decisión. Ahora yo tomé la mía. Pero Miguel, piénsalo bien. Ya lo pensé. Haz lo que te pido. Luego fue el turno de la concesionaria. El BMW que había regalado a Roberto el año pasado, financiado íntegramente por mí, sería retirado antes de fin de semana. Y por último, la llamada más dolorosa, a la empresa que gestionaba el fondo universitario que había creado para mis futuros nietos. $529.000 acumulados a lo largo de 15 años. Dinero destinado a asegurar la educación de los hijos de Roberto, si algún día los tuviera. Quiero cancelar el fondo educativo 529. Señor Herrera, ¿está seguro? Son más de $500.000. Absolutamente. Cuando colgué la última llamada, eran las 5:30 de la tarde. En menos de 2 horas, había deshecho 15 años de planificación financiera. ¿Roberto quería independencia? Pues la tendría. Total y completa. Dolores seguía en la sala, fingiendo ordenar papeles, pero observando cada uno de mis movimientos con preocupación. Señor,
¿Quiere que le prepare un té? No es necesario, Dolores. Puede irse a casa. ¿Está seguro? Usted parece. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Y era verdad. Por primera vez en años, sentía una claridad mental absoluta. Durante tanto tiempo me había preocupado por ser un buen padre, en darle lo mejor a Roberto, en prepararlo para el futuro. Y ahora descubría que él veía todo eso como control e interferencia. El celular volvió a vibrar. Roberto. Papá, ¿qué hizo? El organizador de la boda dijo que canceló todo. Miré el mensaje y, por primera vez ese día, sonreí. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin. Exactamente lo que dije que haría. A partir de ahora, arréglense solos. Su respuesta llegó en segundos. Papá, hablemos. No tiene que ser así. Sí tiene que ser, Roberto. Dejaste muy claras tus prioridades. Ahora yo dejé claras las mías. Guardé el celular en el cajón y salí de la oficina. Sabía que esa sería una noche larga, pero por primera vez en meses, no sería una noche de ansiedad. Sería una noche de decisiones tomadas. En la recepción, saludé al portero como siempre hacía. En la calle, el mismo tráfico de siempre. El mundo seguía girando, pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era el padre que aceptaba cualquier cosa en nombre del amor incondicional. Era un hombre que había aprendido, a los 62 años, que incluso el amor paternal tiene límites. Para entender la magnitud de lo que pasó aquel día de marzo, necesito volver al comienzo. Mi historia no empezó en cuna de oro, empezó en una cuna de madera vieja, en una casa de 2 cuartos en Tlaquepaque, en las afueras de Guadalajara. Mi padre, Esteban Herrera, era albañil. Mi madre, Carmen, costurera. Éramos pobres, pero no miserables. Había comida en la mesa, ropa limpia y, sobre todo, había dignidad. Mi padre siempre decía, mijo, ser pobre no es vergüenza. Vergüenza es no luchar por salir de la pobreza. A los 12 años, ya cargaba ladrillos y mezclaba cemento los fines de semana. No por obligación, por elección. Veía el cansancio en el rostro de mi padre cuando llegaba a casa, veía cómo mi madre ahorraba cada peso, y entendía que tenía que ayudar. Un día, voy a construir casas más grandes que estas, le dije a mi padre una tarde de sábado, mientras lo ayudaba a levantar una pared. Él rió, pero no era una risa de burla. Era la risa de quien reconoce la determinación en los ojos de su hijo. Entonces estudia, Miguel. Estudia y trabaja duro. Y fue exactamente lo que hice. Durante la preparatoria, trabajaba por las mañanas en una tienda de materiales de construcción y estudiaba por la noche. A los 18 años, conseguí una beca parcial para estudiar ingeniería civil. La parte que la beca no cubría, la pagaba con el dinero del trabajo. Fueron años difíciles. Había noches en que llegaba tan cansado que me quedaba dormido sobre los libros. Había fines de semana en que mis compañeros iban a fiestas y yo me quedaba estudiando o trabajando. Pero cada sacrificio tenía un propósito. No quería que mis futuros hijos pasaran por lo que yo pasé. A los 24 años, me gradué. A los 26, abrí mi propia constructora con un préstamo que mis padres avalaron con la casa donde vivían. Si yo fallaba, ellos perderían el único bien que tenían. No vas a fallar, mijo, me dijo mi madre el día que firmé los papeles. Tienes en las manos lo que muchos hombres no tienen en el corazón. Y tenía razón. En los primeros 5 años, la constructora Herrera creció de 2 empleados, yo y un albañil, a 23. Construíamos viviendas populares, pero las construíamos bien. Mi marca empezó a ser sinónimo de calidad y honestidad. Fue en esa época que conocí a Patricia, en una fiesta de graduación de una amiga en común. Ella era profesora de literatura, 3 años menor que yo, y tenía la risa más bonita que había escuchado en mi vida. Nuestra primera cita fue en un café sencillo. Yo aún no podía pagar restaurantes caros, pero conversamos 4 horas sobre sueños y planes. Quiero tener muchos hijos, me dijo en ese primer encuentro. Una casa llena de risas.
Yo quiero darles todo lo que no tuve, le respondí. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Nuestra luna de miel fue una semana en una posada en Puerto Vallarta. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo más valioso: proyectos en común. Roberto nació 3 años después del matrimonio. Recuerdo sostener a aquel pequeño bebé en mis brazos y hacer una promesa silenciosa: él nunca pasaría necesidad. Nunca tendría que trabajar a los 12 años. Nunca tendría que elegir entre estudiar y comer. Y cumplí esa promesa con fervor religioso. Cuando Roberto tenía 5 años, mi empresa ya construía edificios comerciales. Cuando tenía 10, éramos la constructora de clase media más grande de Guadalajara. Cuando cumplió 15, compramos nuestra primera casa en una zona exclusiva de la ciudad, no por ostentación, sino porque quería que mi hijo creciera en un ambiente donde pudiera soñar en grande. Pero todo éxito tiene su precio. Mientras Roberto crecía en una casa cómoda, con empleada doméstica y chofer, yo trabajaba 16 horas al día. Salía antes de que él despertara y volvía después de que se dormía. Los fines de semana eran para visitar obras y cerrar contratos. Miguel, te estás perdiendo la infancia de Roberto, me dijo Patricia una noche, cuando la encontré llorando en la cocina. Estoy construyendo su futuro, le respondí, sin entender que estaba perdiendo el presente. Esa ceguera costó caro. Patricia empezó a distanciarse. Se quejaba de que yo solo hablaba de trabajo, de que solo pensaba en dinero, de que me había olvidado del hombre que ella conoció. Intenté cambiar, pero el cambio requiere tiempo, y tiempo era precisamente lo que yo no tenía. El divorcio ocurrió cuando Roberto tenía 17 años. Fue civilizado. Patricia no pidió pensión, no peleó por la custodia, no hizo escándalos. Pero la noche en que firmamos los papeles, me dijo algo que nunca olvidé. Miguel, eres un buen hombre y vas a ser un mejor padre cuando Roberto necesite menos de ti y más de tu dinero. Era una profecía amarga, pero parecía tener sentido en ese momento. Roberto se iba a la universidad en Estados Unidos, Stanford, nada menos. Yo pagaría todo: matrícula, vivienda, coche, mesada generosa. Él estudiaría administración de empresas y algún día se haría cargo de la constructora Herrera. Durante los 4 años de universidad, Roberto volvía en las vacaciones. Siempre educado, siempre agradecido por los regalos caros que le compraba, siempre interesado en saber cómo iban los negocios. Yo interpretaba eso como madurez e interés genuino. Solo más tarde descubriría que era simplemente interés financiero. Cuando se graduó, creé un cargo de vicepresidente para él en la empresa. Salario de $150,000 anuales para empezar, coche nuevo, apartamento en el mejor barrio de Guadalajara. Roberto aceptó todo con una sonrisa y un abrazo. Gracias, papá. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Y durante 2 años, realmente parecía que lo haría. Llegaba puntual, participaba en las reuniones, presentaba ideas innovadoras. Yo empezaba a soñar con el día en que podría jubilarme y dejar todo en manos de mi sucesor natural. Fue entonces cuando conoció a Sofía. Sofía Mendoza apareció en la vida de Roberto como un huracán disfrazado de brisa. 24 años, graduada en diseño de interiores por una universidad privada cara, hija de un médico ortopedista y de una empresaria del sector de cosméticos. Bonita, elegante, elocuente. A primera vista, parecía la nuera ideal. Roberto la trajo a cenar un viernes de diciembre. Recuerdo que pedí a la cocinera preparar un menú especial: cordero al pastor, los mejores vinos de mi cava, postre francés importado. Quería causar buena impresión. Papá, esta es Sofía, dijo Roberto con una sonrisa que no veía en su rostro desde niño. Ella me saludó con 2 besos en la mejilla, elogió la casa, hizo preguntas inteligentes sobre mi trayectoria profesional. Durante la cena, demostró conocimiento sobre arte, arquitectura e incluso sobre el mercado inmobiliario mexicano. Señor Herrera, Roberto me contó que usted empezó desde cero. Es impresionante ver cómo construyó todo esto. Gracias, Sofía. Roberto también me dijo que trabajas con diseño. Debe ser interesante. Sí, tengo mi propio despacho. Pequeño todavía, pero con proyectos interesantes.
De hecho, hizo una pausa calculada. Estoy desarrollando un concepto de decoración sostenible que podría ser muy útil para sus desarrollos residenciales. Inteligente. Ambiciosa. Sabía cómo venderse. La aprobé. En los meses siguientes, Roberto y Sofía se volvieron inseparables. Llegaba tarde a la oficina. Estaba llevando a Sofía con un cliente, explicaba. Se iba temprano. Sofía tiene una presentación importante. Faltaba a las reuniones de los lunes. Fuimos a Tulum el fin de semana. Al inicio, no me molestó. Roberto estaba feliz, y un hombre feliz trabaja mejor. Además, Sofía realmente parecía estar ayudando en los negocios. Trajo 3 clientes para remodelaciones residenciales de alto nivel, contratos que generaron casi $200.000 de ganancia. La primera señal de alarma llegó 6 meses después, durante una reunión con inversionistas japoneses interesados en una sociedad para construir un complejo hotelero en Playa del Carmen. Roberto llegó 20 minutos tarde, se disculpó a la ligera y se sentó. Durante la presentación, noté que estaba disperso, mirando el celular con frecuencia. Cuando el líder de la delegación japonesa hizo una pregunta específica sobre el cronograma de obras, Roberto dio una respuesta vaga y técnicamente incorrecta. Tuve que intervenir para salvar la situación. Cuando los japoneses se fueron, llamé a Roberto a mi oficina. ¿Qué pasó ahí dentro? Nada grave, papá. Solo estaba un poco distraído. ¿Distraído? Roberto, esa era la reunión más importante de los últimos 2 años. Si cerrábamos ese contrato, sería nuestra entrada al mercado hotelero internacional. Habrá otras oportunidades. ¿Otras oportunidades? Roberto, ¿crees que oportunidades como esa aparecen todos los días? Suspiró, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Papá, el mundo no se va a acabar por un contrato. Relájate. Relájate. Sentí la sangre subir a la cabeza. Roberto, ¿tienes idea de cuántas horas de trabajo fueron necesarias para llegar a esa reunión? ¿Cuántos contactos, cuántos favores, cuántos? Papá, basta. Estás siendo demasiado dramático. Demasiado dramático. Esa fue la primera vez que escuché esa expresión. No sería la última. El cambio en el comportamiento de Roberto era gradual, pero constante. Antes me buscaba para discutir estrategias de expansión de la empresa. Ahora apenas respondía cuando yo hablaba de negocios. Antes almorzábamos juntos 2 veces por semana. Ahora siempre tenía compromisos con Sofía. Y Sofía, que al principio parecía interesada en la empresa familiar, empezó a hacer comentarios sutiles, pero venenosos. Roberto me contó que usted trabaja hasta muy tarde, señor Herrera. Debe ser difícil mantener el equilibrio entre la vida personal y la profesional. El trabajo exige dedicación, Sofía. Claro, pero Roberto siempre dice que la vida es más que trabajo. Menos mal que él piensa diferente. Piensa diferente. Como si yo fuera un adicto al trabajo patológico y ella fuera la salvadora que había traído iluminación espiritual a mi hijo. La situación empeoró cuando Roberto y Sofía anunciaron el compromiso. Yo estaba genuinamente feliz. Mi hijo había encontrado a alguien especial y quería que fuera feliz. Me ofrecí de inmediato a costear la boda. Papá, no hace falta. Sofía y yo podemos pagar nuestras propias cosas. Roberto, deja que tu padre ayude, Sofía intervino rápidamente. Sería un honor recibir ese apoyo. Curioso cómo cambió de opinión tan rápido. Y fue ahí cuando empezaron las verdaderas tensiones. Sofía tenía visiones muy específicas para la boda. Quería la ceremonia en el Hotel Villa del Palmar, en Cancún. 600 invitados. Orquesta sinfónica. Flores importadas de Holanda. Menú degustación de 8 tiempos. Luna de miel en Bora Bora. Sofía, eso va a costar una fortuna, comenté en una de las reuniones de planificación. Señor Herrera, una boda es una vez en la vida. Roberto merece lo mejor. De acuerdo en que merece lo mejor. Pero quizá podamos encontrar opciones igual de elegantes y un poco más racionales. Roberto, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino. Papá, si no puedes pagar, no hay problema. Sofía y yo encontramos otra solución. No es cuestión de no poder pagar, Roberto. Es cuestión de sentido común.
Sentido común. Sofía rió, pero fue una risa helada. Señor Herrera, con todo respeto, ¿para qué acumuló usted esa fortuna? Para llevarla a la tumba. Fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental. Sofía no veía el dinero de la familia como un recurso que debía administrarse con cuidado. Lo veía como algo que existía para satisfacer sus caprichos. Y Roberto, que había crecido viendo ese dinero como fruto de mucho trabajo y sacrificio, ahora parecía coincidir con su visión. Está bien, dije finalmente. Haremos la boda como ustedes quieren. La sonrisa triunfante en el rostro de Sofía me dio escalofríos. En los meses siguientes, mi presencia en los preparativos de la boda fue siendo gradualmente descartada. Al principio, Sofía me preguntaba por todo: flores, menú, música, decoración. Después, pasó a informarme de las decisiones ya tomadas. Por último, dejó de informarme por completo. Roberto, soy yo quien está pagando esta boda. Creo que tengo derecho a participar en las decisiones. Papá, tú mismo dijiste que confías en nuestro criterio. Entonces deja que nosotros nos ocupemos de los detalles. Detalles que cuestan $200.000. Si estás preocupado por el dinero, puedo pedir un préstamo y pagar todo. Claro que no estaba preocupado por el dinero. Estaba preocupado por la creciente arrogancia de mi hijo y por la influencia tóxica de Sofía sobre él. Pero lo peor aún estaba por venir. La gota que colmó el vaso ocurrió una tarde de martes, 3 meses antes de la boda. Yo había fijado una reunión con Roberto para discutir los planes de expansión de la empresa para el segundo semestre. Eran proyectos importantes: 2 complejos residenciales en Monterrey y una asociación con una constructora estadounidense para edificar resorts en el Caribe mexicano. Roberto llegó 40 minutos tarde. Perdón, papá. Sofía tuvo una emergencia en su oficina y tuve que ayudarla. ¿Qué tipo de emergencia? Un cliente estaba insatisfecho con un proyecto y amenazó con cancelar el contrato. Sofía estaba muy nerviosa y no podía dejarla sola. Respiré hondo. Roberto era un hombre de 28 años, vicepresidente de una empresa multimillonaria, y estaba faltando a reuniones de trabajo para resolver los problemas profesionales de su novia. Roberto, entiendo que quieras apoyar a Sofía, pero también tenemos responsabilidades aquí. Papá, son solo unos meses hasta la boda. Después todo volverá a la normalidad. Espero que sí. Ahora enfoquémonos en los proyectos de Monterrey. Durante la reunión, Roberto estaba claramente desinteresado. Respondía con monosílabos, no tomaba notas, miraba el reloj constantemente. Cuando llegamos al punto de discutir los cronogramas de obra, simplemente dijo: Papá, puedes tomar esas decisiones sin mí. Tienes más experiencia. Roberto, algún día vas a asumir esta empresa. Necesitas entender cada aspecto del negocio. ¿Asumir la empresa? Papá, nunca dije que quería asumir la empresa. El mundo se detuvo por unos segundos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo que nunca dijiste? Roberto, llevas 2 años trabajando aquí. Pensé que iba a pasarme la vida entera haciendo exactamente lo que tú haces. No, papá. Tengo mis propios planes. ¿Qué planes? Sofía y yo queremos abrir nuestra propia empresa de desarrollo inmobiliario y diseño. Algo más moderno, más innovador. ¿Con qué capital? Estamos viendo algunas opciones de inversión. ¿Opciones de inversión? Es decir, esperaba que yo financiara la empresa competidora de la mía. Roberto, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pero si la idea es montar una empresa competidora con mi dinero. Papá, no es competidora. Es un nicho diferente. Y no te estoy pidiendo dinero prestado, te estoy ofreciendo una sociedad. ¿Sociedad en qué? Roberto, tienes experiencia administrativa, pero Sofía, ¿qué sabe ella de construcción? Más de lo que imaginas. Y tiene una visión de mercado que tú no tienes. ¿Qué visión? Una visión más joven, más conectada con lo que la gente realmente quiere. Lo que la gente realmente quiere. Como si yo hubiera pasado los últimos 40 años construyendo casas para extraterrestres. La conversación fue interrumpida cuando Sofía apareció en la puerta de mi oficina sin ser anunciada. Roberto, cariño,
Olvidaste que tenemos esa reunión con el wedding planner a las 4. Sofía, estamos en una reunión de trabajo, dije, intentando mantener la calma. Oh, disculpe, señor Herrera. No quería interrumpir. Pero no salió de la sala. Se quedó ahí, parada, esperando a que Roberto se levantara. Sofía, ¿puedes esperar afuera? Estamos terminando asuntos importantes de la empresa. Me miró con esa expresión que aprendí a odiar, una mezcla de condescendencia y desafío. Señor Herrera, con todo respeto, la boda también es un asunto importante. Y francamente, Roberto ya ha pasado demasiado tiempo lejos de los preparativos por culpa del trabajo. El trabajo que permite que tengan una boda de $200.000. Papá. Roberto se levantó, claramente incómodo. No, Roberto. Déjala hablar. Quiero oír lo que tu prometida tiene que decir sobre el trabajo que sostiene a esta familia. Sofía sonrió. Era una sonrisa fría, calculada. Señor Herrera, usted es un hombre de mucho éxito y admiro su dedicación. Pero Roberto no es usted. No quiere pasarse la vida encerrado en una oficina, obsesionado con el dinero y los contratos. ¿Obsesionado con el dinero? Sofía, ese dinero paga tu departamento, tu coche, tu ropa de lujo y tu boda de $200.000. Y le estamos agradecidos por eso. Pero gratitud no significa que Roberto tenga que renunciar a sus propios sueños para cumplir los de su padre. ¿Qué sueños, Sofía? Porque hasta que tú apareciste, Roberto parecía muy interesado en trabajar en la empresa familiar. Roberto siempre fue demasiado educado para contradecirlo. Pero ahora tiene a alguien que apoya sus verdaderas ambiciones. Miré a Roberto, esperando que dijera algo. Que defendiera los años que pasamos construyendo la empresa juntos. Que recordara las conversaciones que tuvimos sobre el futuro de la familia Herrera. Pero Roberto solo miraba al suelo, como un adolescente reprendido por sus padres. Roberto, dije lentamente, ¿es eso lo que piensas? ¿Qué te obligué a trabajar aquí? Que tus sueños son incompatibles con la empresa familiar. Finalmente levantó los ojos, pero no pudo mirarme directamente. Papá, no es exactamente así. Es que... Sofía tiene razón. Tengo otras ambiciones. Y creo que llegó la hora de probar cosas nuevas. Cosas nuevas financiadas con el dinero viejo, ¿no? Miguel, Sofía usó mi nombre por primera vez. Está siendo injusto. Roberto ha trabajado duro estos 2 años. ¿Trabajado duro? Sofía, Roberto gana $150.000 al año por llegar tarde, irse temprano y distraerse con el celular en reuniones importantes. Tal vez se distrae porque no se siente valorado. ¿No se siente valorado? Creé un cargo de vicepresidencia específicamente para él. Un cargo sin autonomía real. Roberto me contó que usted controla cada decisión, cada movimiento. Él se siente más un empleado que un socio. Era mentira. Roberto tenía autonomía total sobre 3 divisiones de la empresa. Podía tomar decisiones de hasta $100.000 sin mi aprobación. Pero aparentemente, para Sofía, autonomía significaba hacer lo que quisiera sin rendir cuentas a nadie. Sofía, creo que no entiendes cómo funciona una empresa familiar. La autonomía se gana con experiencia y responsabilidad. Y paciencia para soportar el micromanagement, aparentemente. En ese momento, Roberto finalmente habló. Papá, terminemos esta discusión. Se está volviendo desagradable. ¿Desagradable para quién, Roberto? Para todos. Y sinceramente, papá, tienes que aceptar que tengo derecho a tomar mis propias decisiones. Claro que sí. Pero yo también tengo derecho a no financiar decisiones que considero equivocadas. Sofía y Roberto se miraron. Era obvio que ya habían hablado de esa posibilidad. Papá, si esa es tu posición, está bien. Pero entonces no te quejes cuando yo tome decisiones sin consultarte. ¿Qué tipo de decisiones? Todas las decisiones sobre mi vida. Y fue en ese momento cuando comprendí la situación por completo. Roberto no solo se estaba casando con Sofía. Se estaba divorciando de mí. Después de aquella confrontación en la oficina, ocurrió en mí un cambio sutil pero profundo. No fue rabia, fue algo mucho más peligroso,
Una claridad absoluta. Durante 40 años construyendo negocios, aprendí que las decisiones más importantes nunca deben tomarse en el calor de la emoción. Deben ser calculadas, estratégicas, definitivas. Roberto y Sofía salieron de mi oficina ese día creyendo que habían ganado. Yo los dejé creerlo. En los días siguientes, fingí normalidad. Saludaba a Roberto por la mañana, preguntaba por los proyectos, incluso hacía comentarios cordiales sobre los preparativos de la boda cuando Sofía aparecía en la oficina. Para cualquier observador externo, parecíamos una familia armoniosa resolviendo pequeños desacuerdos. Pero por dentro, yo estaba reorganizando por completo mi estrategia de vida. Comencé discretamente. Concerté reuniones con mi contador, mi abogado y mi asesor financiero, siempre de manera individual, siempre fuera de la oficina, siempre con la excusa de planificación fiscal de fin de año. Nadie, ni siquiera mi secretaria Dolores, conocía el verdadero propósito de esos encuentros. Miguel, dijo Ricardo, mi abogado, durante nuestra tercera reunión, ¿estás absolutamente seguro de estos cambios? Remover a Roberto de todas las cuentas, cancelar el fondo educativo de los nietos, modificar el testamento, son decisiones muy drásticas. Ricardo, ¿tienes hijos? Tengo 2. ¿Alguna vez alguno de ellos te ha dicho que no le importa perderte? Ricardo guardó silencio unos segundos. No, nunca. Entonces no puedes comprender del todo mi decisión. Pero confía en mí, estoy absolutamente seguro. Durante esas semanas de preparación, observaba a Roberto con ojos completamente nuevos. Veía cómo trataba a los empleados de la empresa, con desdén disfrazado de cordialidad. Veía cómo hablaba de los clientes, como si fueran inconvenientes necesarios. Veía cómo se comportaba en las reuniones, como si su presencia fuera un favor que le hacía a la humanidad. Sofía también se volvió más transparente para mí. Sus visitas a la oficina aumentaron en frecuencia, siempre con alguna excusa relacionada con la boda, pero en realidad para marcar territorio. Señor Herrera, me dijo en una de esas visitas, Roberto me contó que usted está pensando en expandirse al mercado estadounidense. Es solo una posibilidad remota, Sofía. Pero si algún día eso ocurre, Roberto y yo estaríamos muy interesados en participar en el proyecto. Participar. No trabajar, no contribuir, participar. Como si fuera un club social en el que la entrada se garantizaba por derecho de nacimiento. La confirmación final llegó una noche de viernes. Me había quedado trabajando hasta tarde cuando oí voces provenientes de la oficina de Roberto. La puerta estaba entreabierta y reconocí las voces de Roberto y Sofía. No soporto más fingir interés por estos proyectos aburridos, decía Roberto. Solo unos meses más, amor, respondía Sofía. Después de la boda, hablas en serio con tu padre sobre nuestra empresa. ¿Y si no quiere invertir? Entonces buscamos otros inversionistas. Tienes contactos, experiencia, un nombre respetado en el mercado. No necesitas depender de tu padre por el resto de tu vida. No le debes tu vida a nadie. Esa frase resonó en mi mente toda la madrugada. El sábado siguiente, finalicé todos los preparativos legales. El martes, Roberto me envió aquel mensaje. Y yo estaba completamente preparado para responder. 3 días después de cancelar la boda y cortar todos los recursos financieros de Roberto, mi teléfono no dejaba de sonar. Primero fueron las llamadas desesperadas del propio Roberto y de Sofía. Luego vinieron los familiares, tíos, primos, amigos de la familia. Todos queriendo mediar la situación, todos creyendo que se trataba de un malentendido que podía resolverse con una conversación franca. No contesté ninguna llamada. Al cuarto día, Roberto apareció en mi oficina. Dolores intentó detenerlo, pero pasó directamente por la recepción y entró en mi despacho sin ser anunciado. Estaba visiblemente afectado, ojeras profundas, barba sin afeitar, ropa arrugada. Por unos segundos, sentí una punzada de compasión. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo. Papá, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, Roberto? Pensé que habías dejado bien claras tus prioridades. Papá, estaba nervioso aquel día.
Dije algunas cosas que no quería decir. ¿Qué cosas? ¿Que no quieres asumir la empresa? ¿Qué piensas que mi trabajo está pasado de moda? ¿Qué prefieres mi ausencia a mi presencia? Roberto se sentó en la silla frente a mi escritorio. Por primera vez en meses, parecía dispuesto a tener una conversación seria. Papá, Sofía me estaba presionando para que tomara una posición más independiente. Pero eso no significa que no valore todo lo que has hecho por mí. Roberto, me enviaste un mensaje diciendo que no te importaba perderme. ¿Cómo interpreto eso como valoración? Fue un momento de rabia. Estoy arrepentido. Miré a mi hijo en silencio durante algunos segundos. Durante 28 años, había creído en cada palabra de arrepentimiento que salía de su boca. ¿Cuántas veces había llegado tarde a clases y prometido que no volvería a suceder? ¿Cuántas veces había prometido dedicarse más a los estudios, ser más responsable, pensar mejor antes de actuar? Siempre había una excusa. Siempre había arrepentimiento. Y siempre había una próxima vez. Roberto, ¿dónde está Sofía? En casa. ¿Por qué? Ella sabe que estás aquí. Roberto dudó algunos segundos antes de responder. Sí sabe. Y lo aprueba. Papá, eso no importa. Lo que importa es que estoy aquí. Roberto, voy a hacerte unas preguntas y quiero respuestas honestas. ¿Puedes hacerlo? Claro. Sofía te pidió que vinieras aquí. No exactamente. Roberto, ¿sí o no? Ella dijo que tal vez sería una buena idea intentar resolver esto. ¿Por qué no tienen dinero para la boda? No es solo eso, papá. Pero es principalmente eso, ¿verdad? Roberto bajó la mirada. Era una confirmación. Roberto, si te perdono ahora, si pago la boda, si reactivo tus cuentas bancarias, ¿qué cambiará? Todo, papá. Lo prometo. ¿Y Sofía? Ella también lo promete. Sofía. Sofía entiende que se excedió. Roberto, mírame a los ojos y dime, ¿Sofía se arrepintió sinceramente de la forma en que me trató, o está arrepentida porque las consecuencias afectaron sus planes? Silencio. Roberto. Papá, Sofía es orgullosa. No va a disculparse formalmente, pero estoy seguro de que está arrepentida. ¿Orgullosa o calculadora? ¿Por qué importa la diferencia? Porque las personas orgullosas pueden aprender a respetar. Las calculadoras solo cambian de estrategia. Roberto se levantó de la silla y empezó a caminar por la sala. Papá, ¿qué quieres que haga? ¿Que termine con Sofía? Yo no quiero que hagas nada, Roberto. Quiero que elijas. Elegir entre tú y ella. No. Elegir entre ser un hombre de carácter o un hombre conveniente. Roberto dejó de caminar y me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que un hombre de carácter no envía mensajes diciendo que no le importa perder a su padre. Significa que un hombre de carácter no trata el dinero de la familia como un derecho adquirido. Significa que un hombre de carácter no permite que su futura esposa falte el respeto a quien sostiene su vida cómoda. Y un hombre conveniente. Un hombre conveniente aparece aquí 3 días después de perder el dinero para pedir perdón. Un hombre conveniente promete cambios que sabe que no va a cumplir. Un hombre conveniente se casa con una mujer que lo manipula, pero finge que es amor. Roberto guardó silencio durante casi un minuto entero. Papá, estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Por primera vez en años, estoy siendo completamente honesto contigo. ¿Y si te prometo que esta vez es diferente? Roberto, ¿cuántas veces me has dicho eso? Él no respondió. Roberto, ¿quieres realmente reconstruir nuestra relación o solo quieres recuperar mi dinero? La pregunta quedó suspendida en el aire. Roberto abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Fue en ese momento cuando comprendí por completo la situación. Mi hijo se había convertido en un extraño que usaba mi apellido. Han pasado 2 meses desde aquella conversación en mi oficina.
Roberto intentó contactarme algunas veces más, siempre por mensaje, nunca en persona. Los mensajes seguían un patrón previsible, empezaban con disculpas, continuaban con promesas de cambio y terminaban con súplicas por una última oportunidad. Yo no respondía a ninguno. Sofía, por su parte, adoptó una estrategia diferente. Se presentó en mi oficina un jueves por la mañana, sin Roberto, vestida con un traje formal negro que claramente había sido elegido para transmitir seriedad y arrepentimiento. «Señor Herrera, necesito hablar con usted». «Sofía, no tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos». Contra mi mejor juicio, le permití sentarse. «Señor Herrera, reconozco que me excedí. Que fui irrespetuosa. Estaba nerviosa con los preparativos de la boda y terminé desquitándome con usted». «Sofía, no fuiste solo irrespetuosa. Manipulaste a mi hijo en mi contra. Nunca fue mi intención». «Sofía, basta. No hace falta fingir arrepentimiento. Ya conseguiste lo que querías. Roberto te eligió a ti. Ahora vivan con las consecuencias de esa elección». «Pero señor Herrera, Roberto está sufriendo mucho. Él lo ama». «Roberto está sufriendo porque perdió el dinero, no porque perdió a su padre». Sofía guardó silencio unos segundos. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. «Usted no puede hacernos esto. No es justo». Ahí estaba la verdadera Sofía. No la mujer arrepentida, sino la que creía tener derecho a mi dinero. «¿Justo, Sofía? ¿Sabe que no es justo? Pasar 40 años construyendo una fortuna para descubrir que su único hijo lo ve todo como un derecho adquirido. ¿Sabe que no es justo? Pagar una boda de $200.000 para una mujer que me trata como un estorbo. Señor Herrera, usted está destruyendo la vida de su propio hijo por orgullo». «No, Sofía. Estoy salvando lo que queda de mi dignidad». Ella salió dando un portazo. La semana siguiente, recibí información que confirmó mis sospechas. A través de contactos en el sector financiero, descubrí que Roberto había intentado conseguir préstamos en 3 bancos diferentes, usando como garantía sus acciones en mi empresa, acciones que ya no poseía. También supe que Sofía había buscado inversionistas para la empresa de diseño de ambos, prometiendo contratos con la constructora Herrera, contratos que obviamente nunca existirían. Todavía creían que podían usarme como respaldo para sus planes. Fue entonces cuando tomé una decisión final. Llamé a Roberto. «Papá, qué bueno que llamaste. Pensé que...». «Roberto, necesito contarte algunas cosas que quizá no sepas». «Claro, papá. Te escucho». «Primero, ya no tienes acciones en mi empresa. Segundo, nunca más tendrás acceso a mis recursos financieros. Tercero, he modificado mi testamento, ya no eres mi heredero universal». Silencio al otro lado de la línea. «Papá, ¿por qué me dices esto?» «Porque quiero que entiendas la realidad de tu situación. Tú y Sofía hicieron planes basados en un dinero que ya no existía. Prometieron cosas que no pueden cumplir. Y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias». «Papá, eso es demasiado cruel». «Roberto, crueldad es que un hijo le diga a su padre que no le importa perderlo. Lo que estoy haciendo es simplemente honrar tu elección». «Pero papá, estaba nervioso aquel día». «Roberto, tenías 28 años cuando enviaste ese mensaje. No eras un niño haciendo un berrinche. Eras un hombre adulto expresando tus verdaderos sentimientos. ¿Y si prometo que cambié?» «Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? Un hombre asume las consecuencias de sus decisiones. Un niño siempre tiene una excusa». «Papá, por favor». «Roberto, voy a hacerte una última pregunta, y quiero una respuesta honesta. Si yo no tuviera dinero, si fuera solo un albañil jubilado viviendo en una casa sencilla, ¿tendrías el mismo interés en reconstruir nuestra relación?» La pausa fue demasiado larga para ser cómoda. «Claro que sí, papá». «Roberto, ni siquiera tienes el valor para mentir bien». Y colgué. 3 meses después,
Supe por fuentes indirectas que Roberto y Sofía se habían separado. Aparentemente, sin el dinero de la familia Herrera, sus planes grandiosos se volvieron inviables. Sofía encontró un nuevo novio, un empresario del sector de energía solar que, casualmente, era aún más rico que yo. Roberto intentó volver al mercado laboral, pero descubrió que 2 años de vicepresidencia en una empresa familiar no impresionaban demasiado a otros empleadores. Especialmente cuando esos empleadores hacían unas cuantas llamadas y descubrían los verdaderos motivos de su salida. Hoy, casi un año después de aquel día de marzo, Roberto trabaja como gerente de ventas en una inmobiliaria de tamaño medio. Gana 1/10 parte de lo que ganaba conmigo. Vive en un apartamento modesto. Conduce un coche usado. Y finalmente está aprendiendo el verdadero valor del dinero. A veces me pregunto si fui demasiado duro. Pero entonces recuerdo aquel mensaje, no me importa perderte, y la respuesta se vuelve clara. No perdí un hijo aquel día de marzo. Descubrí que nunca lo tuve realmente. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal y conoce muchos otros relatos emocionantes.